y hoy vamos a hablar de evolución. Ahora, después de ya lo que habíamos hablado en el programa anterior, comienza la evolución de la vida en formas cada vez más desarrolladas y complejas que van a conformar ya especies bien definidas que se transforman, evolucionan y llegan a constituir los seres vivos que conocemos en la actualidad. Aquella forma inicial de vida era una membrana que formaba una bolsa. En su interior reunía ADN que actúa como depósito de información para producir proteínas, el llamado genoma, ARN, proteínas, lípidos, hidratos de carbono ya formados y todo esto mezclado dentro de ¿qué? De la membrana, con átomos y moléculas que van a ser utilizadas y con restos degradados que tienen que ser expulsados de la célula. La membrana de la célula tiene que mantener el interior dentro de límites aceptables en su composición química y sus propiedades físicas. Por eso se hace más compleja, forman sistemas de transporte a través de ella hacia adentro y también hacia afuera. Estas células, estas primeras células, no tienen núcleo ni membrana dentro de lo que es la célula y se llaman procariotas. Procariota quiere decir que aún no tienen núcleo, ya hablaremos del término después. La célula se hace cada vez más compleja. Aparece una membrana interior que separa el ácido desoxirribonucleico del resto del interior de la célula y ahora la célula tiene núcleo y aparecen otras membranas interiores, otras estructuras y todo se complica. Estas son las células eucariotas. Actualmente se han encontrado seres unicelulares que tienen características comunes y características diferentes a las procariotas y las eucariotas descritas y se les ha llamado paracariotas. ¿Serán el eslabón transicional entre ambas formas celulares? Pudiera ser. Hasta el momento del que hablamos, la vida es unicelular. Todos los seres vivos están formados por una sola célula. Entonces, las células únicas, vida unicelular, comenzaron a asociarse entre ellas, a unirse, solo a asociarse. Pero después dicen, bueno, vamos a repartir trabajo y empiezan a repartir funciones, crean mecanismos de comunicación intercelular. Aparece la necesidad de reproducir el organismo entero y no cada una de las células. Y entonces tenemos los llamados organismos pluricelulares constituidos por muchos tipos de células. Y mientras todo esto ocurre, la Tierra fue separándose del océano, surgieron las islas, los continentes, unos seres vivos quedaron en las aguas y otros quedaron en lo seco o salieron de las aguas hacia la Tierra. ¿Por qué estas células se modificaron? ¿Por qué evolucionaron? Vamos a hablar. Charles Darwin en el siglo XIX, después de haber viajado por casi 5 años en el buque Beagle, realizando investigaciones científicas en todos los continentes y observando variaciones territoriales en los seres vivos, no son iguales aquí que allá, y se parecen mucho, pero no son iguales, llegó a la conclusión de que las diferentes especies se modificaban dependiendo del entorno en que vivían, y de ahí elaboró la teoría evolucionista, muy criticada en su época, y que está formada por varias teorías diferentes, pero complementarias, cada una de ellas complementa a las demás. Las dos más importantes son teoría del origen común de las especies, es decir, todos los seres vivos provenimos de un único antepasado común. Se formó una única célula primitiva y de esa única célula primitiva derivan todos los seres vivos. Ya después volveremos a esto. Teoría de la selección natural, que dice que los seres vivos evolucionaron en respuesta al medio donde viven y que este es en última instancia la causa de la evolución. Y las modificaciones que llevaron a la aparición de las diferentes especies, las que se modificaron para adaptarse a los cambios ambientales evolucionaron y sobrevivieron, las que no se adaptaron, no evolucionaron, desaparecieron. Las teorías de Darwin fueron, sin lugar a dudas, un paso de avance en el conocimiento del origen de las especies, pero el desarrollo científico actual ha demostrado sus debilidades y algunos errores. Entre otros factores, en la época de Darwin no se conocía nada respecto a las leyes de la herencia ni a los genes. No existía la genética aún. Estos descubrimientos fueron posteriores y permitieron reelaborar las teorías de Darwin basándose en la existencia de mutaciones espontáneas, y estas mutaciones espontáneas explican las modificaciones de las especies y no tienen relación con factores externos. Darwin decía que todo era por los factores del medio externo. Actualmente se conoce que no es así. Darwin consideraba que bastaba modificar un individuo y esta modificación se transmitía automáticamente de padres a hijos. No contemplaba un factor importante que no se conocía en aquella época. Las modificaciones causadas por factores externos no se heredan, si no es que se reflejan en los genes. O sea, no basta modificar al individuo, hay que modificar también la dotación genética del individuo. Y si esto no ocurre, el individuo se modifica, pero los genes no. Y por tanto su descendencia no es igual al padre en relación con las modificaciones ambientales que tiene. Actualmente la ciencia ha demostrado por estudios antropológicos y genética de poblaciones que las mutaciones crean cambios en las especies, que estas mutaciones pueden ser inducidas por diferentes factores internos o externos, pero que no explican la aparición de especies, sino solamente modificaciones dentro de la especie.
y esto ha dado origen a interpretaciones cada vez más alejadas del darwinismo estricto, pero relacionadas con los hallazgos de Charles Darwin, que fueron hallazgos científicos de alta relevancia para el siglo XIX, que fue donde él elaboró esta teoría. Otro factor que no conocía Darwin es que los rasgos se heredan en animales de reproducción sexual, tanto del padre como de la madre, y ambos están guardados en los genes, pero aparece un solo factor, el que predomina, o sea, se expresa solo uno de los dos rasgos. Por ejemplo, el color de ojos se hereda del padre y de la madre, pero si tienen colores distintos, uno tiene ojos azules, el otro tiene ojos pardos. Por ejemplo, los ojos del hijo pueden ser azules, pueden ser pardos o pueden ser un color un poco diferente. Esto depende de lo que se conoce en genética como dominancia de cada gen, es decir, de la fuerza para expresarse. Los rasgos heredados que están en los genes se llaman genotipo. Los rasgos que aparecen en una persona se conocen como fenotipo. Y esta relación no era conocida por Darwin. O sea, no basta con modificar el gen tiene que tener expresividad, tiene que manifestarse. Y eso depende de una serie de factores. Otro a tener en cuenta es que en los seres que se reproducen sexualmente no hay cruzamiento entre las especies. Es decir, un pato no fertiliza a un ganso, un orangután no fertiliza a una mona. La evolución es dentro de cada especie. ¿En algún momento no fue así? Buena pregunta, pero sin respuesta. Según la teoría de Darwin, en un momento las especies fueron derivando de un antepasado común, pero cuando ya se diferenciaron no pudieron cruzarse entre ellas. Actualmente se considera que la selección natural se produce sobre mutaciones que aparecen al azar, es decir, las mutaciones aparecen primero y las modificaciones de fenotipo después. Es la lógica. Si no se modifica la información, pues no se modifica la expresión de esa información. Darwin planteaba que si el resultado de los cambios es un individuo más resistente, sobrevive. Si es más débil, desaparece. Actualmente se conoce que muchos individuos que no se modifican no desaparecen, se mantienen como más débil, pero se mantienen. Otro aspecto es que los estudios de genética de población actuales han demostrado una variación genética entre individuos de la misma especie, mucho mayor de lo que se pensaba. Eso significa que la inmensa mayoría de los cambios genéticos no influyen en la selección natural. Darwin no conocía la genética. Por la misma época que él elaboró la teoría, estaba haciendo Mendel los primeros experimentos de genética, pero Darwin no supo nada. Bueno, los experimentos de Mendel se conocieron ya a inicio del siglo XX. Por otra parte, se ha demostrado por paleogenética, la ciencia que estudia la genética de los fósiles, que es la paleogenética, que cada especie tiene periodos con cambios rápidos, muy rápidos, pero que después se estancan y no aparecen cambios importantes por un periodo de tiempo largo. ¿A qué se debe esto? Puede tener varias explicaciones. Entre ellas la producción de cambios pequeños, microcambios en un periodo extenso, que se acumulan y conducen a lo que se conoce como macrocambios en poco tiempo. Pero lo curioso es que no se han encontrado especies que sean eslabones de enlace entre dos o más especies. O sea, los microcambios van a llevar a macrocambios, a la expresión fenotípica, pero no se han encontrado especies de eslabones. O sea, cada especie pasa eso, pero no hay eslabones entre ellas. No existen. No dije eso. Dije simplemente no se han encontrado eslabones entre diferentes especies. Se han encontrado fósiles de una especie, pero no eslabones de una especie a otra. No se han encontrado individuos con rasgos comunes a dos especies. Se han encontrado fósiles antiguos, menos evolucionados, de monos y fósiles antiguos, menos evolucionados, de hombres. Pero no se ha encontrado un fósil con rasgos comunes al hombre y al mono, que se puede decir antepasado común. No existe demostrado ninguno de ellos. Otro aspecto importante para debatir es la teoría de una célula común, porque si las condiciones permitieron la aparición de una primera célula, pueden haber permitido la aparición de una segunda, de una tercera, de una cuarta y muchas más células iniciales. Es lo lógico. Es importante dejar aclarado que no fue Darwin el primero en elaborar una teoría respecto a la evolución. Ya Lamarck, antes que él, había planteado otra teoría que recuerda un poquito, o sea, la teoría de Lamarck es un poquito así como una sombra de lo que sería después la teoría de Darwin, pero una teoría anterior. ¿Todo esto resta méritos a Charles Darwin y esa teoría? Todo lo contrario. El gran mérito de Darwin es haber elaborado una teoría cuando la ciencia estaba en pañales y que el desarrollo científico ha demostrado sus puntos débiles, pero no ha negado lo principal. Las especies evolucionan y eso es una realidad objetiva. La evolución es un hecho demostrado independientemente de las debilidades de las teorías que tratan de explicarla. Como un dato interesante, ahora cultural, Martí en su poema Lluvia y Estrella dice: cuando nací sin sol, mi madre dijo, flor de mi seno, oh magno generoso, de mí de la creación suma y reflejo,
pez que en ave y corcel y hombre se torna. Martí creía en la creación evolucionista. Parece que sí, ¿eh? Una serie de preguntas, pues. ¿Evolucionaron las especies? Claro que evolucionaron las especies. ¿Por qué evolucionaron las especies? Se ha demostrado que por los cambios genéticos, la mayoría espontáneos, algún otro inducido. ¿Cómo evolucionaron las especies? Eso es lo que tratan de explicar las diferentes teorías. La teoría del diseño inteligente, surgida en los años 70, pero extendida a partir de 2005, plantea que la organización de los ácidos nucleicos del genoma no puede deberse a la casualidad. Según esta teoría, la estructura del ácido desoxirribonucleico del ADN demuestra una planificación en la aparición y evolución de los seres vivos. Desde el inicio de la vida, no después, desde que empezó la vida. La complejidad de las estructuras de las células es tan grande que se hace difícil pensar en la casualidad. Ya hablamos que yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Y este es un aspecto muy interesante a analizar. Uno de los argumentos que utilizan estas personas que creen en la teoría del diseño inteligente es que la complejidad de las estructuras celulares no aparece como formas transicionales. O sea, una célula tiene esta estructura compleja desarrollada o no tiene esa estructura compleja. No existen unas estructuras a medio hacer, que están ahí, que van a seguir avanzando. No, eso no existe. ¿Cuál es un ejemplo clásico? Se utiliza mucho para personas que creen en esta teoría. Las bacterias se mueven por flagelos, ya veremos. Pero estos flagelos están insertados en una estructura que se conocen como motores y son altamente complejos. Están formados por múltiples partes acopladas de una forma increíble y son capaces, estos motorcitos microscópicos que tienen las bacterias, son capaces de girar a 100.000 revoluciones por minuto. Ufa, 100.000 revoluciones por minuto. Y estos motores no muestran en bacterias anteriores o seres vivos anteriores formas menos complejas. O sea, no se ha visto que se hayan desarrollado en el tiempo, sino que aparecieron ahí y ahí están. No quiere decir que no existan, quiere decir que no se han encontrado formas anteriores que evolucionaron hacia estos pequeños motores de los flagelos de las bacterias. Es diferente. Se plantea que las células desde las bacterias tienen una estructura de nanotecnología que o bien está compleja o no funciona. Y las estructuras celulares son extremadamente interesantes y muy modernas. Algunos científicos plantean que estamos programados para desarrollarnos en la línea planeada y la célula programada para ser bacteria nunca pasará de ser bacteria. Será una bacteria más desarrollada, más evolucionada, pero no deja de ser bacteria. Las células que fueron programadas desde el inicio para ser un pez evolucionaron y llegaron a ser un pez más desarrollado, un pez más, digamos, moderno, pero pez. Y así, diferentes células. La célula programada para ser mamífero, pues siempre va a ser mamífero. La célula programada para ser humano, pues siempre va a ser ser humano. Desde que estaba programada como una célula única ya en el mar primigenio aquello, esa célula tenía ya un ADN que dice, va a ser un humano, pero tiene que evolucionar, tiene que pasar por una serie de etapas hasta que llegue a ser un humano. Eso es lo que dicen la teoría, alguna teoría que están también por ahí y que tienen cierta lógica, ¿no? Bueno, aquí tenemos que ver algo muy importante. Estas teorías son consideradas por muchos como neocreacionismo, es decir, una versión modernizada y pseudocientífica del Génesis. En resumen, nadie sabe con exactitud cómo evolucionaron los seres vivos, ni por qué. Pero las evidencias científicas nos permiten conocer cada vez más detalles de la evolución y estos detalles permiten también elaborar una serie de teorías que interpretan, tratan de explicar, pero que no pueden de ninguna manera, neocreacionistas, creacionistas, de cualquier tipo, no pueden negar la evolución. La evolución es un hecho científico demostrado. ¿Conoceremos alguna vez todo el proceso de la evolución? ¿Quién sabe? La evolución es un hecho independiente de las teorías que lo explican. ¿Evolucionaron las especies? Pues claro que sí, eso no hay duda ninguna. ¿Por qué evolucionaron? Por cambio genético, la mayoría espontánea, otros inducidos. ¿Cómo evolucionaron? Ahí es donde está el kit de la situación. ¿Cómo evolucionaron? Lo que tratan de explicar las diferentes teorías. ¿Cuál es la teoría cierta? ¿Quién sabe? Son muchas teorías, todas tienen una base, todas tienen una argumentación lógica y por tanto usted puede creer en la que usted quiera, eso no hay problema ninguno. A mí, sí, a mí la que me gusta es el diseño inteligente y no veo evidencias que nieguen este diseño inteligente. Es mi opinión, es solamente una opinión, pero puede ser cualquiera de las teorías que hemos expuesto y otras más que pueden ir apareciendo después. Y hasta la próxima semana. Bueno, digo, si me han soportado hasta aquí y tienen ánimo para tolerarme todavía un poquito más de tiempo.